Hola, les voy a hablar de la entrada de Jesús a Jerusalén. Les voy a leer el libro de Juan, capítulo 12, del versículo 2 al 16. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel». Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: «No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito». Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua? Él les indicó ir a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y decirle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: De cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y cada uno comenzó a preguntarle: ¿Soy yo, Señor? Él les respondió: El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó: ¿Soy yo, maestro? Y Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús ora en Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos.
y fue con sus discípulos. Cuando llegó a aquel lugar, Jesús les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas, oró. Y Jesús decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para darle fortaleza. Y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Seguimos en el camino con Jesús. Ya salió, ya terminó la cena y se dirige a este monte para orar, para estar cerca del Señor, para estar cerca de su Padre. Y en este monte, en medio de esta noche oscura, Jesús vive y experimenta un sentimiento muy humano. Tiene miedo, tiene temor por lo que viene, porque sabe que la muerte, una muerte injusta, un asesinato, se acerca. Y en medio de ese temor y de ese miedo, como humano que es, al igual que nosotros, le pide ayuda a Dios. Y le pide: por favor, no me hagas vivir esto. Si es posible, no quiero vivir esto. ¿Cuántas veces hemos experimentado en estos días ese sentimiento? No quiero vivir esta situación. ¿Por qué tengo que estar encerrado en mi casa? ¿Por qué me toca vivir esto? Y al igual que los discípulos, quizás a causa de la tristeza queremos dormir, no queremos levantarnos. ¿Para qué levantarnos? ¿Para qué despertar un día más encerrado en casa? Un día más viendo cómo esta pandemia se expande por el mundo. Un día más para ver noticias con muerte, con miedo, con temor. Pero Jesús nos muestra un camino. El miedo no lo vence, no lo hace quedarse dormido, sino lo mantiene despierto y le dice que se haga tu voluntad, no la mía. Lo mantiene despierto, lo mantiene buscando al Señor, y en ese momento aparece un ángel, aparece un mensaje, aparece una nueva noticia, una buena noticia, porque toda palabra de Dios es una buena noticia para nosotros. Y a través de esa buena noticia, el Señor Jesús encuentra un poco de paz, un poco de tranquilidad en medio de la agonía. Una paz que no lo hace dormir, que no lo hace dormir tranquilamente, sino que lo hace buscar más y más a Dios por medio de la oración. Porque ¿qué no es la oración sino comunicarnos con Dios, hablar con Dios, expresarle nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestras angustias? En medio de esta angustia, en medio de esta agonía, Jesús busca comunicarse con Dios. Busca mantener ese canal de comunicación abierto, no perderlo, porque por medio de la comunicación, por medio de la oración, Él puede encontrar paz y tranquilidad para estos momentos difíciles que Él tiene que enfrentar, para esta pasión y para esta muerte injusta, para este asesinato en el cual Él iba a ser sometido. A veces, repito, como los discípulos, queremos dormir en medio de esta agonía, en medio de estos tiempos duros. Pero la palabra del Señor nos invita a mantenernos despiertos para buscarlo y para encontrar en Él esa paz y tranquilidad que a veces nos cuesta tanto encontrar. Y por eso podemos decir con confianza: el Señor me despierta cada mañana. Con su palabra me susurra al oído que me ama. Y si Dios me despierta cada mañana, ¿qué despierta Dios en mi alma? Buscarlo en oración, escudriñarlo en su palabra, y ese amor que me regala le da paz y armonía a mi alma. Amén. Lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 47 al 56. Todavía estaba hablando
cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de gente armada de espadas y palos, enviada por los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado una contraseña. Al que yo bese, ese es. Arréstenlo. Enseguida, acercándose a Jesús, le dijo: Buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron, le echaron mano y arrestaron a Jesús. Uno de los que estaban con Jesús desenvainó la espada y de un tajo cortó una oreja al sirviente del sumo sacerdote. Jesús le dice: Envaina la espada. Quien a espada mata, a espada muere. ¿Crees que no puedo pedirle al Padre que me envíe enseguida más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirá lo escrito que esto tiene que suceder? Entonces Jesús dijo a la multitud: Como si se tratara de un asaltante, han salido armados de espadas y palos para capturarme. Diariamente me sentaba en el templo a enseñar y no me arrestaron. Pero todo eso sucede para que se cumplan las profecías. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos lo abandonaron y huyeron. Estos todos eran sus amigos, eran los que anduvieron con él, los que vieron, gozaron y se maravillaron con sus enseñanzas y prodigios, los que vivieron en carne propia lo que está escrito en los evangelios. Eso y mucho más, eran sus amigos. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron llegar a cometer tal traición? Parece que no hay un solo traidor en esta historia. Parece que todos calcularon su propio riesgo sin pensar en los demás. Se olvidaron de los hermanos, de los amigos. Calcularon cuánto podían perder y luego de sumar y restar decidieron arrancar. No pensaron en los demás, no pensaron en Jesús. Cierto es que uno tomó una espada y quiso defender a Jesús, o tal vez a sí mismo, pero arrancaron todos. Jesús intuía que algo así podía suceder. Por algo, momentos atrás, le dice a uno que le traicionará, a otro que le negará y a todos que se dispersarán. Sin embargo, sigue adelante, no claudica, domina la situación. ¿Cómo se habrá sentido Jesús ante el beso del traidor? ¿Cómo se habrá sentido al contemplar que un símbolo de paz era tan mal utilizado, que con un beso, un gesto de amistad y hermandad, lo entregaban a la muerte y destrucción? ¿Has traicionado tú alguna vez? ¿Te han traicionado? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Cómo esperaríamos que reaccionaran los demás? Jesús no se defiende, condena la violencia aunque le pueda favorecer en el momento más crítico de su vida. Reprende la violencia de sus discípulos, innecesaria aun cuando la causa es justa, y va más allá. Repara el daño causado por la violencia que cometen los suyos. ¡Qué absurdo!
No, no lo es. Él no es como nosotros, aunque sea difícil de aceptar, aunque vaya en contra de nuestros instintos. Sí, para Jesús ninguna violencia tiene sentido, porque un nuevo orden no se impone por la fuerza bruta, sino por la fuerza del amor de Dios. No es con espada. Él no valida los cánones de sus opresores. Si lo hiciera, estaría más en comunión con ellos que con Dios. Sería una contradicción vital a sí mismo. ¿Es una contradicción vital para mí? Jesús sabe que el resto de la noche será duro. Aún así, no cede ante la tentación. No esquivará lo que le toca, porque lo que Él da al mundo es superior a cualquier conveniencia personal. Trasciende, excede todo cálculo egoísta. Por esto sigue adelante. Aun sabiendo que Dios podría socorrerlo, no accede. Jesús no se diviniza a sí mismo, no usa a Dios para su beneficio personal. No lo usa para escapar, sino pone sus cargas sobre él y sigue adelante. Confía en él. Aunque preferiría que todo fuera distinto, se somete a la voluntad de Dios, porque sabe que al final del camino está el bien. Lo sabe porque Dios lo ha dicho. ¿Y nosotros confiamos en las promesas de Dios? Pero Jesús tampoco es indulgente, condena la violencia injustificada que los otros ejercen sobre él. Reclama. ¿Cómo lo confunden con un asaltante si era un maestro bien conocido? ¿Cómo van tras él con armas si bien hubieran podido buscarlo en el templo? Y de día, no escondidos, no a oscuras, no en la noche, sino en forma honesta y limpia. ¿O querían esconder algo? ¿Por qué en la noche y sobornando a un traidor si obraban en justicia? Jesús quiebra las dinámicas de violencia, no perpetúa el patrón maltratador, ha elegido el camino del amor y lo ha reafirmado cuando él mismo está siendo víctima de la violencia más injusta, no en la comodidad. Para él no hay peros ni condiciones. Es su camino y punto. Y quiere que le sigamos en su ejemplo. ¿Estamos dispuestos a seguirlo o hay un pero? La violencia, la fuerza bruta, en nombre de lo que sea que consideremos bueno, no es opción para Jesús y no es opción para los cristianos. Cuando la iglesia, cuando los cristianos la usan como arma, cuando la santifican, cuando la divinizan contra el mal, no hacen el bien. Se engañan, se hieren de muerte a sí mismos. No hay liberación, no hay paz, no hay bendición en ello. Al contrario, se vuelve como lo que dice combatir, se vuelve como el mal. Solo el ejemplo de Cristo, solo su buena noticia puede transformar el lamento en alegría. Es la única espada con la cual la Iglesia debe luchar contra las fuerzas de la mentira y de la muerte. Solo ella puede destruir el gobierno del desamor.
de la intolerancia, de la discriminación y del prejuicio, y construir el reino de Dios. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva estación del Camino hacia la Cruz que estamos trabajando junto a la Iglesia Luterana. Y les cuento que esta estación la vamos a llamar La negación de Pedro, una historia muy famosa que nunca está de más recordar porque trae muchas enseñanzas. Así que quisiera comenzar preguntándoles ¿quién era Pedro? Bueno, Pedro era un pescador, ¿ya? Que tuvo un primer encuentro con Jesús y tras ese encuentro se convirtió en uno de sus seguidores, uno de sus discípulos, y terminó siendo uno de los 12 apóstoles. Es un hombre que era muy fiel, que nosotros encontramos en la Biblia numerosas veces, y que al ser uno de los 12 apóstoles de Jesús, él se encontraba en esa última cena que nosotros recordamos, ¿cierto? Esa santa cena que tuvieron antes del arresto de Jesús. La historia dice que ellos, al terminar la Santa Cena, la última cena del Señor, se dirigieron todos juntos al Monte de los Olivos. Cuando estaban allá conversando, de repente Jesús empieza a mencionar la traición que iban a cometer sus seguidores, sus apóstoles, esa misma noche. Y dentro de todo este periodo que iba a ser trágico, que iba a ser triste para ellos. Al oír eso, en Juan 18, Pedro le responde: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y ahí Jesús le respondió: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí pasa algo súper interesante porque Pedro era muy confiado también, era muy fiel y era alguien muy confiado. Y él le dice a Jesús que él no le iba a traicionar de ninguna forma. Y él le dice: no, yo voy a estar ahí, aunque tenga que morir, no te voy a traicionar y voy a estar ahí para ti. Y ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Que como cristianos también nosotros le decimos a Jesús: no, yo voy a estar para ti, yo voy a la iglesia, yo cumplo con tus mandamientos, yo voy a estar para ti. Y si alguien me pregunta algo sobre ti, voy a contestar y no te voy a negar. ¿Cuántas veces quizás nos ha pasado algo parecido, cierto? Sin embargo, luego de toda esta escena, Jesús es arrestado. Es llevado con el sumo sacerdote y ahí es cuando Pedro lo sigue, quiere entrar con él a esa especie de juicio que estaba teniendo y no lo dejan. Entonces él espera afuera y hay una persona, creo que es una mujer, que se acerca y le pregunta si él era de esas personas que estaba con él, que estaba con Jesús, porque todos estaban viendo que estaba pasando un show, ¿cierto? No pasó desapercibido. Le preguntaron: oye, ¿tú eres el que estaba con él? Y él dice que no. No, empezó a asustarse un poco. Yo creo que el corazón hasta se le empezó a acelerar. No, porque obviamente somos humanos y yo creo que si me pongo en los zapatos de Pedro, pueden arrestarte, pueden matarte incluso en ese momento, y él lo negó. Más adelante, bueno, él al ver que no podía entrar, no podía acompañar a Jesús, se fue a un lugar donde habían otras personas, en una fogata estaban calentándose, y en Juan 18 dice: mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Ya van 2. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro más encima le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo, y en ese instante cantó el gallo. Qué fuerte, porque lo niega 3 veces y lo niega por miedo, lo niega porque seguramente lo estaban atacando, seguramente se sintió atacado
no quería que tampoco lo arresten seguramente o que le hagan daño por un instinto de supervivencia, ¿cierto? Él lo niega, es por un instinto. Y la Biblia dice también en otro libro que justo cuando el gallo cantó, justo cuando él negó a Jesús, cantó el gallo, Jesús sale de esta especie de juicio o conversación que tuvo con el sumo sacerdote y lo mira. Y cuando se miran con Jesús, ahí Pedro se acuerda de lo que le dijo Jesús hace un rato y llora amargamente. Entonces es muy triste lo que le está pasando a Pedro. Él dice, yo voy a estar ahí para ti, y Pedro lo niega a pesar de eso. Lo niega, y siendo que Jesús le dijo, le advirtió, o sea, él quizá pensó, teniendo la oportunidad de tenerlo en mi mente y no hacerlo, igual lo hizo, porque finalmente las profecías que el Señor dice se cumplen. Y con esto también vemos que no podemos hacer nada contra eso. Y bueno, Pedro se vio en esta situación de aflicción. Pedro se vio muy afligido y se vio complicado, o sea, él se arrepintió de lo que hizo. Y yo ahora te invito a que tú pienses, ¿tú has sido Pedro? ¿Tú alguna vez has negado a Jesús? ¿Has negado a Dios en alguna oportunidad, quizá en reuniones con amigos o con familia? Gente que a veces también quiere atacar por tener una fe, y tú por miedo, por vergüenza incluso a veces has negado a Jesús. Piensa en la última semana, en el último mes, el último año. ¿Te ha tocado vivir esa oportunidad en donde te ves un poco contra la espada y contra la pared y sientes que lo más fácil es negarlo? Otras veces seguramente también tú has sacado el pecho y has dicho, no, yo creo, yo soy un discípulo de Jesús, y respondes también quizá ante dudas que tengan otras personas, eso también puede ser, pero aquí vemos a un Pedro que él era fiel, él era uno de sus 12 apóstoles, o sea, él era un cristiano pero de pies a cabeza, y nosotros también a veces podemos decir, no, yo soy un buen cristiano, yo cumplo con todo lo que me dicen, voy a la iglesia, y aún así no es suficiente. ¿Se dan cuenta? Que Dios nos hace humildes a través de esta historia y nos dice, nadie es perfecto y tú vas a pecar, tú vas a negarlo, porque es normal, es propio de un ser humano que es imperfecto. Pero la buena noticia de todo esto es que Cristo murió en la cruz por nosotros, y justamente para librarnos de todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasó con Pedro después de toda esta historia? Cuando Jesús vuelve, ¿cierto? Ahí se reencuentra con Pedro y se reencuentra con todos sus discípulos y sus apóstoles, y Jesús perdona a Pedro. Jesús lo perdona y le da misiones también para el resto de sus días. Y Pedro se arrepiente, y ahí es donde Jesús finalmente lo perdona y lo acepta. Entonces, si tú has tenido esa oportunidad de vivir una especie de traición, por decirlo así, de negar a Jesús en algún momento, te voy a invitar a que hagas lo siguiente. Quiero que en una hoja, cualquier papel que tengas, escribas 3 momentos en que tú negaste a Jesús de alguna forma. Puede ser de cualquier forma, incluso cuando nosotros no cumplimos sus mandamientos sabiendo cuáles son, también estamos negándolo. Entonces, piensa en todas esas veces en que lo negaste. Escribe 3, igual que Pedro negó a Jesús 3 veces, un poco simbolizando eso. Y de ahí te voy a pedir que ese papel lo arrugues, lo hagas pedacitos, lo rompas, lo quemes, lo botes, y con eso simbolizar que a pesar de nuestros errores y a pesar de negarlo, Dios va a estar ahí con nosotros.
y Dios nos va a perdonar, porque Dios nos limpia de todo pecado, y de eso se trata esta hermosa semana que estamos celebrando, que Dios murió por nosotros y que si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos va a perdonar. Entonces te invito a que hagas eso, que te vaya muy bien con esa lista, que ores también cuando la destruyas y le pidas a Dios por que te perdone y porque no vuelvas a hacer lo mismo, ¿cierto? A no volver a tropezar con la misma piedra. Entonces te invito a que hagas eso y que sea un momento importante de reflexión para todos. Así que les doy muchas gracias y los invito a seguir a la próxima estación. Los saludo en el nombre del Señor, siguiendo este Vía Crucis de las estaciones de Jesús en su pasión muerte. En Semana Santa nos corresponde ver Jesús ante Pilatos. Para eso ocuparemos el texto de Lucas en su Evangelio, desde el capítulo 23, en sus versículos 3 al 5. Así que Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: no encuentro en este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían. Luego en el versículo 13 al 25, Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco eres de lo juzgado culpable, puesto que no os lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz: llévaste a ese y suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Por esta vez les habló: ¿pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que los crucificara, y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado a la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. La reflexión la estaremos viendo frente a arte que representa este episodio, a través de pinturas y películas de cine que han representado el juicio de Jesús frente a Pilato. Pilato quedó muy impresionado por la persona de Cristo y llegó a estar convencido de que su inocencia, pero aún así sabemos que finalmente cedió a la voluntad de los líderes judíos, escogiendo unos años más en el poder en lugar del camino de la verdad y la justicia que percibía con toda claridad. Y como veremos, crucificó a Jesús bajo la acusación de ser el rey de los judíos, tal como figuró en su causa escrita sobre la cruz. No deja de sorprendernos la decisión final que tomó Pilatos, porque no actuó de acuerdo a sus propias convicciones, sino que secundó la decisión de los líderes judíos a los que tanto aborrecía. La razón final que estaba dispuesto a liberar a Jesús, pero solo mientras que su posición no se viera amenazada. Y cuando escuchó a los judíos decir que si a este suelta no eres amigo del César, todo el que se acerca al rey a César se opone, Pilato vio su propia seguridad en peligro y decidió entregar a Jesús a pesar de que sabía que estaba cometiendo una injusticia. De este modo, Pilato se ha convertido en el símbolo tradicional de la vileza y de la sumisión bajo los intereses de la política. Pero la pregunta se hizo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Según nos cuenta Mateo, también debe ser contestada por cada uno de nosotros. Ya hemos considerado que él no tuvo el valor suficiente para creer y defender lo que sabía que era cierto. Pero ¿qué decisión vamos a tomar nosotros en cuanto al rey de los judíos? Por su parte, los judíos rechazaron a Jesús y dijeron que no sería otro rey sino a César, alguien que nos tenía esclavizado. ¿Aceptaremos a Jesús como nuestro rey o lo rechazaremos a fin de mantener algunos de los pecados que nos agradan
que nos quita la libertad. Pilato prefirió la amistad de César a la de Jesús. ¿Rechazaremos nosotros al Señor por amor a las cosas de este mundo? Hola a todos, soy Macarena y hoy les voy a compartir la reflexión que junto con algunos amigos y algunos miembros de mi familia hicimos respecto al texto que me tocó leer y compartir con ustedes. Este texto es Marcos capítulo 15, versículos 20 al 22. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por ahí, ya de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera. Cuando nosotros vemos la pasión de Cristo, podemos darnos cuenta de que es un pasaje muy complejo de la Biblia y que tiene muchas características. Primero, Jesús es condenado por un acto de Estado del Imperio Romano. Es una situación sumamente populista y además muy teatral. Por ejemplo, a Cristo le ponen una manta, ya sea de color roja o concho vino, como una manera de investirlo falsamente de una autoridad y luego lo despojan de esa manta. Pero lo cierto es que Cristo no es un personaje, Cristo es el ungido, es el Mesías. Y por lo tanto, ningún tipo de disfraz o incluso el maltrato, la tortura, el despojo, el abandono va a hacer que cambie esa situación. Porque Cristo es el Mesías, es el ungido, es el Hijo de Dios. Incluso cuando vemos estos actos y estos hechos que le ocurren a Cristo, que Él padece, solamente muestran cómo Él se engrandece y no hace más que reiterar lo que el mismo Jesús dice respecto a que el más grande debe hacerse el más pequeño. Y la muerte de Cristo está llena de personas que son sencillas, que podrían pensarse como personas pequeñas. Por ejemplo, los apóstoles aquí desaparecen por cobardía, y los que toman protagonismo son los personajes secundarios. Entre ellos es inevitable pensar en las mujeres que en ningún momento se preguntaban qué iba a pasar después de la muerte de Cristo y quién era el llamado a liderar esa comunidad después de que Él muriera. Jamás lo abandonan, nunca lo abandonan. Y dentro de estos personajes también se encuentra Simón de Cirene. Pensemos en una persona que está cansada, que viene de haber trabajado todo el día en el campo, bajo el sol, y que no tiene nada que ver con esa historia, no tiene ninguna responsabilidad al respecto, y sin embargo lo obligan a cargar la cruz. Ahora es cierto, si uno observa el pasaje, el verbo que se utiliza es obligar. Y ahí es importante plantearse si existía alguna posibilidad de desobedecer esa orden. Probablemente no. Porque yo me imagino que la orden la dio un soldado romano, y por lo tanto ese acto tenía imperio. Pero en muchos pasajes de la Biblia es posible ver cómo los personajes refutan, se quejan y realizan las acciones con diferentes actitudes. En cambio, Simón de Cirene guarda silencio y simplemente ejecuta lo que le ordenan hacer, que es cargar la cruz. Es decir, en ese silencio, que a veces puede comunicar mucho más que las palabras, él no se jacta ni se queja, simplemente hace lo que tiene que hacer. No hay un pensamiento calculador de cómo se puede beneficiar de cargar con esa cruz, ni tampoco de quejarse de por qué tiene que hacer eso, si él está tan cansado, por qué tiene que cargar la cruz, que al final es un problema ajeno. No, simplemente él actúa. Y esto de los personajes binarios me hace pensar un poco en la situación que vivimos actualmente. Por ejemplo,
hay situaciones en las cuales yo puedo decir, este no es mi problema y otro tiene que cargar con él. Que es, por ejemplo, lo que debían hacer los apóstoles. Ellos debían hacerse cargo y acompañar a Cristo en su dolor y en su sufrimiento y en su muerte, y no lo hacen. En cambio, por ejemplo, Simón de Cirene, que no le corresponde, lo hace. Muchas veces nosotros estamos en esa dinámica de esto es lo que a mí me corresponde, esto no me corresponde y les corresponde a ellos. Y yo creo que este es un buen momento para poder pensar al respecto. Porque, por ejemplo, si no somos capaces de cargar esa cruz de forma colectiva, es muy difícil que después podamos cruzar los abismos que se nos vienen enfrente. Y esto va mucho más allá de una enfermedad, va mucho más allá de acoger un refugiado, porque nadie debería tener que dejar su familia, sus amigos, el lugar donde vive de manera forzada, ya sea por guerras, por hambrunas, por sequías, por falta de trabajo. Y parte de la cruz que debemos cargar es ser más conscientes de ese hecho y ver cómo, por ejemplo, las colonizaciones, ya sea en la forma tradicional como se plantearon o en las formas modernas que existen, van provocando ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, también las formas como estamos explotando la tierra o la industrialización poco consciente que ha llevado a este tipo de crisis. Informarnos y participar del quehacer público es también cargar nuestra cruz, y la cual en este texto nos invita a cargarla con el ejemplo que nos da Simón de Cirene, es decir, sin quejarnos ni jactarnos, porque al final del día somos nosotros quienes decidimos si salvamos a Cristo o a Barrabás. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban ahí al oírlo dijeron: está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber, diciendo: vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas coronada y llena de dolor. Oh celestial cabeza, tan maltratada aquí, tu sin igual belleza es gloria para mí. Jesús, tus dolores son insoportables, sufrimiento como yo no lo conozco. Sí, he vivido momentos de incomodidad. He deseado que desaparezca cierto dolor, pero lo que tú vives en la cruz sobrepasa mi imaginación. Pero sé también que no sobrepasa lo que otros han vivido, sentido y gritado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
aclamas en la cruz. Lo mismo grita la madre que pierde su hijo. Lo piensa el hijo que encuentra la casa de la familia destruida por un ataque de bombas. Lo siente en todo su cuerpo el que recibe la diagnosis cáncer en estado avanzado. Lo vive quien tiene que divorciarse. Lo vive quien tiene que morir sin sus familiares. Sí, hay momentos en la vida en cuales Dios no está, porque algo se rompe, alguien muere, porque todo se derrumbe y no hay nada de esperanza. En la cruz, Jesús comparte estos momentos, comprende el vacío y frío del abandono. Grita con cada uno de nosotros. Vive nuestra frustración. Traga la amargura de la decepción. Siente el dolor y llora nuestras lágrimas. Dios es abandonado por Dios, pero en este abandono acompaña al ser humano, acompaña a quien se siente abandonado por el Creador, se conecta con su destino. Así la cruz es también un punto de encuentro, tal como se encuentran los dos palos en él. Oremos. Dios, tú abandonaste a tu Hijo en la cruz, pero tu Hijo no nos abandonó. Oremos a Jesús. Dejo en ti lo que me aflige en estos días. Sé que tú lo soportas con cada uno. Te entrego miedo, angustia, decepción, cansancio, desesperación, rabia. Te entrego también mis faltas, los momentos en que no actué con solidaridad, cuando no tuve paciencia, cuando fui violenta, cuando dañé a otra persona, cuando pensé solo en mi bienestar.